Bien, ahora vamos a seguir con otros conceptos de elasticidad de demanda, pero ya esta vez no relacionada al precio, sino a otras variables, como por ejemplo la renta o el ingreso. La elasticidad renta de la demanda mide la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien ante un cambio en el 1% de la renta. La elasticidad renta de la demanda puede representarse mediante la siguiente ecuación. Variación porcentual, esto que está aquí arriba, fíjense, es variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del ingreso o la renta del consumidor. Así como la elasticidad precio de la demanda decíamos que era una medida sin unidad de medida, digamos, lo mismo sucede con la elasticidad de la renta. Reacomodando la ecuación, obtenemos que la elasticidad de la renta es variación de cantidades respecto de variación de ingreso por ingresos sobre cantidades. Bien, ¿qué valores puede tener este coeficiente de elasticidad renta de la demanda? Puede tener un valor positivo o un valor negativo. El valor positivo implica lo siguiente: un cambio en el ingreso provoca un cambio con el mismo signo en la cantidad demandada. Ejemplo, si el ingreso aumenta, la cantidad demandada aumenta, lo cual es de esperar en la mayoría de los bienes. Y si el ingreso disminuye, la cantidad demandada del bien disminuye. Pero hay un conjunto de bienes donde esta relación directa entre cambio en el ingreso y cambio en la cantidad demandada no se da. Sucede lo siguiente: cuando el ingreso aumenta, la cantidad demandada del bien disminuye. Este tipo de bienes que varían en forma inversa a como varía el ingreso, cuya demanda, mejor dicho, varía de forma inversa a variaciones del ingreso, se llaman bienes inferiores. Y estos bienes inferiores se caracterizan por tener un coeficiente de elasticidad renta negativo. Volvamos a la fórmula anterior. Fíjense aquí. En esta fórmula, el ingreso, el valor del ingreso es un valor positivo. Las cantidades demandadas es un valor positivo. O sea, este cociente es positivo siempre. Ahora bien, cómo varían las cantidades y cómo varía el ingreso pueden tener signos iguales. Por ejemplo, si el ingreso sube, las cantidades suben en un bien normal, o si el ingreso disminuye, es decir, si acá hay un signo negativo, las cantidades también disminuyen en un bien normal. O sea que en un bien cuyas cantidades varíen en el mismo sentido que el ingreso, cantidades demandadas, ¿no? Varíen en el mismo sentido que el ingreso, este cociente va a tener un signo positivo. Entonces, positivo con positivo da positivo. Es decir, tengo un bien normal que se caracteriza por tener un coeficiente de elasticidad de ingreso positivo. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el ingreso sube y las cantidades demandadas bajan? O viceversa, el ingreso baja y las cantidades demandadas suben. Este cociente va a tener un signo negativo. Por lo tanto, positivo por negativo va a ser un coeficiente de elasticidad de ingreso negativo, que sería el caso este. Cuando el coeficiente de elasticidad es menor que cero, decimos que es un bien inferior. ¿Qué significa un bien inferior? Que cuando aumenta el ingreso disminuye la cantidad demandada del bien. Ya volvemos sobre esto. Vamos al bien cuyo valor de elasticidad tiene signo positivo, es decir, los bienes normales. Estos bienes normales pueden tener un valor de elasticidad superior a 1, aquí un valor de elasticidad superior a 1, o un valor de elasticidad superior a 0, por supuesto, ya que son negativos, pero inferior a 1. ¿Qué significa que un bien tenga una elasticidad renta superior a 1? Que es un bien normal para empezar, digamos. Aquí recuerden que el signo puede ser positivo o negativo, y cuando hablábamos de elasticidad precio de la demanda decíamos que el signo siempre era negativo, por eso lo obviábamos. Acá ya no lo podemos obviar porque el signo sí me importa. Pero bueno, cuando el signo es positivo es un bien normal. Y si adicionalmente es mayor a 1 el coeficiente, decimos que es un bien de lujo. Es una demanda renta, una elasticidad de demanda renta
elástica. ¿Qué significa? Que un aumento en la renta provoca un aumento más que proporcional en las cantidades demandadas del bien. Es decir, si la renta, por ejemplo, aumenta un 10%, las cantidades demandadas de un bien aumentan un 15%. Siempre en el mismo sentido, ¿no es cierto? Pero con cantidad variando más fuerte que ingreso. Estos son los bienes de lujo. Cuando el ingreso aumenta, por ejemplo, la cantidad demandada, siempre en términos proporcionales, no en términos porcentuales, la cantidad demandada del bien aumenta más que proporcional. ¿Sí? En términos de demanda de elasticidad, renta también positiva, pero con un valor que va entre 0 y 1, decimos que la elasticidad, la demanda tiene una elasticidad renta inelástica. ¿Qué significa esto? Que un cambio proporcional en la renta provoca un cambio menos que proporcional en las cantidades. Si, por ejemplo, el ingreso aumenta un 10%, las cantidades demandadas aumentan en un valor menor a un 10%. Por ejemplo, imagínense em, que el ingreso aumenta un 100%, quiere decir que este conjunto de bienes no va a aumentar en un 100%, sino que va a aumentar en una proporción menor. ¿Cuáles son este conjunto, cuáles son estos bienes que tienen estas características? Los bienes de primera necesidad. Tienen una elasticidad menor a uno respecto del ingreso generalmente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy evaluando la demanda de carne de vaca. Cuando me aumenta el ingreso, yo generalmente aumentaría la demanda, pero en una proporción menor al ingreso. Imagínense que saco la lotería y el ingreso aumenta un 500%. No tiene sentido que yo demande un 500% más de carne de vaca. No voy a comer un 500% más. Tal vez me compre bienes de lujo en una proporción mayor. Ven aquí. Pero bienes de primera necesidad no se van a alterar sustancialmente ante cambios en el ingreso. Entonces, tanto los bienes de lujos como los bienes de primera necesidad son bienes normales, con elasticidades positivas, pero los bienes de lujos tienen una elasticidad mayor a uno y los bienes de primera necesidad tienen una elasticidad menor a uno. Bienes inferiores. Habíamos dicho que los bienes inferiores tienen una relación inversa respecto a la variación del ingreso. Sube el ingreso y disminuye la demanda del bien. ¿Cuándo sucede eso? Primero, los bienes no son siempre inferiores o no son para todos los consumidores inferiores. Un bien es inferior para un determinado consumidor en un determinado rango de ingreso. ¿Y qué pasa con un bien inferior? Cuando sube el ingreso, el consumidor tiende a sustituirlo por uno de mayor calidad. Ejemplo, imaginemos que nosotros estamos demandando un bien de transporte que es el boleto de colectivo. Si me sube el ingreso, es probable que yo deje de demandar boleto de colectivo y demande tal vez los servicios de una moto. Es decir, me compro una moto y le cargue nafta y ande en la moto, pero ya no ande en colectivo, porque el boleto de colectivo pasó a ser un bien inferior para mí. Yo, en lugar de demandar colectivo, como me aumentó el ingreso, ahora demando moto. Y tal vez si me sigue aumentando el ingreso, ya tampoco demando moto, sino que demando auto. Por lo que en determinado rango de precio, el boleto de colectivo o en otro la moto tienden a ser sustituido por un bien que me brinda mejor calidad de servicio. Es decir, el colectivo, por ejemplo, el boleto de colectivo constituía un bien inferior para un determinado rango de ingreso. Cuando me aumentó el ingreso, disminuí su demanda. Y por otro, ahí podría pasar que exista un bien cuya, es una situación muy rara, ¿no? Pero podría pasar que exista un bien cuya elasticidad renta de la demanda sea igual a cero. ¿Qué significa esto? Que cambios en la renta no generarán cambios en la cantidad demandada. Fíjense, aquí hay un gráfico de los tres tipos de bienes. Los bienes de lujo que tienen elasticidad positiva pero mayor a uno tienen una curva, una relación directa y creciente, que es la línea esta celeste. Fíjense, acá estoy midiendo cantidad demandada y aquí estoy midiendo renta. Cuando sube la renta, sube la cantidad demandada, pero sube
hacia arriba, es decir, con la pancita hacia la derecha sube esta curva. Crece con una tasa creciente. Eso significa que tiene una relación mayor a 1. Este tipo de bienes, por ejemplo, también describe una relación directa entre cantidades y renta, pero crece a tasa decreciente, es decir, crece con la pancita hacia este lado. ¿Qué significa eso? Que crece, pero cada vez crece un poquito menos. Estos son los bienes de primera necesidad cuya elasticidad está entre 0 y 1. Y esta parte de la curva C tiene una función decreciente, es decir, que cuando sube la renta bajan las cantidades demandadas. Esto es porque hay una relación inversa, es decir, son bienes inferiores. La elasticidad renta de la demanda también tiene que ver con el tiempo. A mayor tiempo para que se acomoden las decisiones de demanda, cuanto más alto sea el tiempo, mayor será la elasticidad renta de la demanda. Salvo, como habíamos visto en la elasticidad precio, para algunos bienes durables donde el stock sea muy irrelevante, muy superior a la cantidad que se comercializan por periodo de tiempo. Puede ser que en el corto plazo la elasticidad renta de la demanda en este caso sea mayor que en el largo plazo, pero en general, a mayor plazo, la elasticidad de demanda es mayor. Bien, otro concepto de elasticidad es la elasticidad precio cruzada de la demanda. ¿Qué significa la elasticidad precio cruzada de la demanda? Mide la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien determinado, por ejemplo X, ante cambios en el 1% de otro bien, por ejemplo Y. La elasticidad cruzada de la demanda o la elasticidad precio cruzada de la demanda muestra cómo cambia las cantidades de un bien ante cambio en los precios de otros bienes. Siempre hablamos de cambios porcentuales, ¿no es cierto? La cantidad, el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien B sobre el cambio porcentual del precio del bien M. Y aquí la fórmula abierta. Fíjense que también, si bien no lo dije en la renta, pero también es importante tanto en la renta como en la elasticidad cruzada, precio cruzada, yo puedo tomar fórmula punto o fórmula arco, dependiendo de la magnitud del cambio y el tramo de la curva donde se produzca el cambio. Por simplicidad, nosotros siempre estamos mostrando la fórmula punto, pero también podemos optar por la fórmula arco. ¿Qué valores puede encontrar este coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda? Pueden ser positivos o negativos. ¿Por qué? El precio del bien, no en cuestión, sino del otro, del que cambia, el precio siempre es un valor positivo. Las cantidades siempre son un valor positivo, por lo tanto, esta parte, este cociente siempre va a ser positivo, más dividido más. Sin embargo, aquí, el precio, si sube, por ejemplo, el precio de un bien sustituto de B, va a provocar una suba de la cantidad demandada del bien B. Si sube el precio del sustituto de B, suben las cantidades demandadas de B. Sin embargo, si sube el precio del complementario de B, lo que va a pasar es que van a bajar las cantidades demandadas de B. Es decir, cuando el bien que se esté analizando se analice contra el precio de un complementario, este cociente va a ser negativo. Cuando se analice un bien sustituto, este cociente va a ser positivo. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad va a poder ser positivo o negativo si el bien contra el cual estoy analizando el cambio de cantidades respecto del precio es sustituto o complementario. Entonces, los bienes sustitutos tienen eh, elasticidad cruzada positiva y los bienes complementarios tienen elasticidad cruzada negativa. Bien, ¿cuáles son los valores que puede tomar este coeficiente de elasticidad? Puede tomar, por ejemplo, un valor infinito positivo para sustitutos perfectos. ¿Qué significa esto?
que un aumento pequeño, por más pequeño que sea, en el precio de un bien, ocasiona un cambio infinito, un aumento infinitamente grande en la cantidad demandada de otro bien. Puede ser valor positivo pero menor a infinito, no obstante positivo. También hay una relación de sustitución entre estos bienes. Un cambio en el precio provoca un cambio en el mismo sentido en las cantidades demandadas del otro bien. Pueden ser bienes independientes cuyo coeficiente de elasticidad sea igual a cero. ¿Qué significa esto? Que la cantidad demandada del bien no se altera ante cambios en el precio del otro bien. Y pueden ser bienes complementarios, como habíamos dicho, con una relación negativa. ¿Qué implica una relación negativa? Que si sube el precio del bien Y, por ejemplo, las cantidades demandadas del bien X disminuyen. Siempre cuando hablamos de cambios, aquí lo que estamos hablando es de cambios porcentuales. Acuérdense que estamos haciendo un análisis ayuno de unidades de medida más que el porcentaje. Y por último, para cerrar un poco el tema de elasticidad de oferta y demanda, vamos a ver la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta, análogamente a la demanda, mide la variación porcentual de la cantidad ofrecida respecto de una variación en el precio de oferta. Fíjense que la fórmula es similar a la elasticidad precio de la demanda, donde tenemos variación porcentual de la cantidad ofrecida respecto de la variación porcentual en el precio, pero con la única diferencia que aquí estamos hablando de cantidades de oferta y no cantidades de demanda. Fíjense que aquí, por ejemplo, estas relaciones que en la elasticidad precio de demanda aparecían como negativa porque cuando el precio subía la cantidad demandada bajaba, en la oferta aparecen como positivas, ya que un aumento del precio va a generar un aumento en las cantidades, por lo que es de esperar que el coeficiente de elasticidad oferta sea un coeficiente positivo. Este coeficiente positivo, no obstante, puede tener diferentes rangos. Puede ser infinitamente positivo, o sea, un valor infinito, que va a describir una función de oferta perfectamente elástica, es decir, una función horizontal. ¿Qué significa esto? Que un cambio en el precio provoca un cambio infinito en las cantidades ofrecidas. Puede ser un coeficiente positivo mayor a 1, pero menor a infinito. ¿Qué significa esto? Que tengo una demanda, una oferta, no una demanda, una oferta elástica. ¿Qué es una oferta elástica? Que un aumento en el precio provoca un aumento más que proporcional en las cantidades. Ejemplo, el precio varía, aumenta en un 10%, las cantidades aumentan en un valor mayor al 10%. Una recta de demanda elástica siempre va a cortar al eje de las ordenadas, a la línea de precios, siempre va a cortar la línea de oferta, va a cortar en las ordenadas, no en las abscisas, sino en las ordenadas. Entonces, pasando en limpio un poco que se hizo un trabalengua. Oferta elástica, coeficiente mayor a 1, significa que un aumento en el precio provoca un aumento más que proporcional en las cantidades. Cuando la oferta es una línea recta, va a cortar en el gráfico en el eje de las ordenadas. Por otro lado, coeficiente positivo pero menor a 1 está entre 0 y 1. Es una oferta inelástica. ¿Qué significa inelástica? Que un aumento en el precio provoca un aumento o una variación, mejor dicho, en el precio provoca una variación menos que proporcional en las cantidades. Ejemplo, el precio disminuye 10%, las cantidades disminuyen en un porcentaje menor al 10%. Cuando la curva de oferta es inelástica y es una recta, va a cortar en el gráfico al eje de las abscisas. Fíjense la diferencia acá. La inelástica corta en abscisas, la elástica corta en ordenadas. Y por último, el caso extremo, elasticidad igual a cero. Es una curva de oferta perfectamente inelástica. ¿Qué significa esto? Que cambios en el precio no alteran las cantidades ofrecidas. ¿De qué depende que la oferta tenga un tramo elástico, inelástico, o perfectamente inelástico, o perfectamente elástico o inelástico? De algunos
determinante que describimos aquí, la disponibilidad de factores productivos. Cuando se dispone de mayor cantidad y variedad de factores productivos, hay más capacidad para responder con las cantidades ofrecidas ante cambios en el precio. Por el contrario, no puedo responder con cantidades cuando cambia el precio. Imagínense que yo estoy vendiendo un determinado producto y de repente se incrementa el precio del producto que incentiva a que yo produzca más, pero no dispongo de los factores productivos. Por más que quiera, no voy a poder responder por cantidades. Por lo tanto, a mayor disponibilidad de factores, mayor elasticidad de la oferta. A menor disponibilidad de factores, menor disponibilidad, menor elasticidad de la oferta. Posibilidad de sustituir factores o insumos. La misma lógica. Si yo tengo la posibilidad de hacer el mismo bien sustituyendo, cambiando varios insumos, voy a tener una mayor capacidad para responder ante aumentos, por ejemplo, de precios. Entonces, cuanto mayor posibilidad de sustitución de insumos tenga, más elástica va a ser mi oferta, porque voy a poder responder ante cambios en el precio con más cambios en cantidades. Y por último, el factor tiempo. Es fundamental en la determinación de la elasticidad de la oferta el factor tiempo, ya que cuanto más tiempo disponga para responder, la oferta más elástica va a ser. En este sentido, nosotros distinguimos tres momentos o tres estructuras de tiempo para decidir la oferta. La oferta momentánea, la oferta de corto plazo y la oferta de largo plazo. ¿Qué es la oferta momentánea? Muestra la respuesta de la cantidad ofrecida inmediatamente después de un cambio en el precio. Imagínense que yo soy un pescador que vende el pescado en la feria y me fui a la feria con el pescado que llevo para vender en el día y mientras llego ahí y estoy ahí, hay un shock en el precio. Cambia el precio, sube el precio. Yo no puedo ofrecer más pescado que el que tengo en ese momento ahí. En ese momento, mi oferta es, mi cantidad ofrecida es invariable, independientemente del precio al cual yo me enfrente. Ahí tengo una oferta perfectamente inelástica. Estoy en una oferta momentánea. Sin embargo, en el corto plazo, hay algunos ajustes que puedo hacer. Nosotros hacemos la diferencia entre corto y largo plazo. Corto plazo yo puedo hacer ajustes relacionados a los factores variables que intervienen en el proceso productivo. Nosotros vamos a distinguir entre corto plazo y largo plazo, siendo el corto plazo la estructura de tiempo donde yo pueda alterar factores variables, pero no factores fijos del proceso productivo. Y en el largo plazo voy a poder alterar cualquiera de los factores, los fijos o variables. Es decir, en el largo plazo no va a haber factores fijos, todos van a poder variar. Pero bueno, volviendo a nuestra estructura para la elasticidad precio de la oferta, decía que en el corto plazo la elasticidad de la oferta va a ser mayor que en la oferta instantánea o momentánea, debido a que ya puedo alterar algunos factores productivos, los variables, y puedo responder con cantidades a cambios en el precio. Y por otro lado, en el largo plazo, cuando ya se puedan alterar todos los factores productivos, ahí la oferta ya va a ser más elástica. Fíjense, aquí hay un gráfico donde se plantean los tres momentos en el tiempo. La oferta momentánea, que es totalmente inelástica o perfectamente inelástica, es una recta vertical donde lo que sucede es que no puedo alterar las cantidades porque son las que tengo en ese momento, las cantidades, y por más que cambie el precio, yo no puedo alterar las cantidades. La oferta en el corto plazo, donde puedo alterar ya algo las cantidades, debido a que he cambiado los factores variables, he alterado los factores variables de producción, y la oferta de largo plazo, donde ya hay una mayor elasticidad debido a que pude hacer alteraciones tecnológicas en el cambio de los factores productivos. Entonces, como conclusión es que a mayor cantidad de tiempo para responder, la oferta va a tener mayor elasticidad.